Ciudades con futuro, responsables con el espacio donde vivimos. Muy buenos días, 10:37 de la mañana. Bienvenidos a este programa especial Ciudades con Futuro, campaña que organiza RPP Noticias con el compromiso de Enel y Movemos de Vinci Highways. Nuestro objetivo es realizar un diagnóstico sobre la movilidad sostenible en el país en esta edición. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y los voy a acompañar durante la próxima hora. Ya les he adelantado el tema, es transporte sostenible. ¿Y cuál es la situación del transporte actualmente en el país, ¿no? Solo en Lima y Callao entre 10.000 a 20.000 taxis exceden los 15 años de antigüedad. Es una ciudad donde los vehículos motorizados son responsables del 70% de la contaminación del aire. Realmente podemos preguntarnos si es que Lima o el Perú puede llegar a ser un país realmente con una movilidad sostenible. ¿Cuánto se ha avanzado para tener un transporte sostenible en el país? Esa es la pregunta y tenemos por supuesto a un especialista en cabina. Él es el magíster Pablo Félix Luciani, director ejecutivo de Promovilidad. Bienvenido, señor Luciani. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor estar el día de hoy aquí presente en la cabina de RPP y bueno, vengo en representación del señor ministro Richard Tineo Quispe, ministro de Transportes y Comunicaciones, y el viceministro Omar Álvarez. Bueno, en lo que planteabas, en primer lugar, nuestras ciudades necesitan urgentemente los planes de movilidad urbana sostenible, ¿no? Les puedo mostrar, por ejemplo, en esta oportunidad, la ciudad de Trujillo cuenta con el plan de movilidad urbana sostenible, así como también la ciudad de Piura, la ciudad de Arequipa, ¿no? Y bueno, la ciudad de Huamanga. Estamos hablando de ciudades del interior del país. Exactamente. Promovilidad tiene su cobertura en todas las ciudades del interior del país. Son 29 ciudades al interior del país, donde nosotros queremos lograr lo que sería un sistema de transporte sostenible, ¿no? Y bien planificado, ¿no? Primero expliquemos eso. ¿Qué es movilidad sostenible y cómo podemos llegar a eso, a ella? Bueno, para poder nosotros lograr un sistema de transporte sostenible es primordial que exista primero una reingeniería en la planificación. No una reforma necesariamente, sino una reingeniería de planificación por medio de un plan de movilidad urbana sostenible. Este plan contiene, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano, los planos catastrales, los estudios de demanda de viajes. Hay que tomar en cuenta que los estudios de demanda de viajes también son validados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Dentro de este PEMUS, en sus conclusiones, me va a salir cuál es el sistema de transporte idóneo que necesita cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, la realidad de Trujillo es distinta a la de Iquitos, ¿no? Es distinta a la de Puno, y nosotros como Promovilidad estamos viajando in situ, trabajando de la mano con los alcaldes, con los equipos técnicos, y a la vez mencionarle que tenemos el apoyo de los entes cooperantes como KfW de Alemania, la Agencia Francesa de Desarrollo, el gobierno francés, y también tenemos el soporte técnico por medio de estos entes cooperantes. Ahora, ¿qué hace falta para implementar este PEMUS? ¿Cuáles son las siglas? El Plan de Movilidad Urbana Sostenible. ¿Qué hace falta para implementar este plan de movilidad urbana sostenible, no solamente en las regiones, sino también en la capital? Porque suele haber esta suerte de divorcio, ¿no?, entre la capital y el resto del Perú. Es decir, ¿no debería ser algo global? ¿No debería ser un proyecto integral en nuestro país? Por cierto,
sí es un trabajo arduo, pero también hay que ver que las competencias que tiene, ¿no?, el sector. En caso de promovilidad, nosotros tenemos cobertura a nivel nacional, 29 ciudades, excepto Lima y Callao, ¿no? Por mi parte, encantado, pero vemos también la normativa, en este caso, nuestra competencia. En este caso, bueno, la competencia es propiamente la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no?, o sea, el Callao, el ATU, ¿no? Pero Claro. nosotros somos el soporte técnico a las municipalidades al interior del país. ¿Y cuánto se ha avanzado ahí entonces? Bueno, gracias a Dios podemos mencionar que sí, el trabajo ha sido arduo. Estamos, por ejemplo, ya hemos logrado la viabilidad de este corredor norte-sur de Trujillo, lo cual equivale a 460 millones de inversión, y también con 1.900 millones de inversión en lo que sería en el proyecto del sistema de tranvía en Arequipa, ¿no? Ojo que antes de que estos proyectos salgan a la luz, tiene que haber un estudio de demanda de viajes y su plan de movilidad urbana sostenible, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta ello, el Ministerio de Economía y Finanzas va a dar luz verde para que los entes cooperantes, ¿no?, puedan financiar, porque es un endeudamiento y el cual yo creo que todas las municipalidades del interior del país puedan contar con su PEMUS, ¿no? Ciudades, por ejemplo, como Piura, ¿no?, como, por ejemplo, ya obtuvieron financiamiento para el PEMUS. Ahora tenemos a la ciudad de Chiclayo, a la ciudad de Chimbote, Huancayo y Pucallpa, ¿no? Y nosotros estamos viajando in situ, ¿no? Tenemos eventos al interior del país, hemos hecho, por ejemplo, capacitaciones, hemos tenido, por ejemplo, impulsar los PEMUS binacionales, por ejemplo, en Tumbes, ¿no?, para que pueda tener una planificación integral entre, por ejemplo, las ciudades Zarumilla, Huaquillas, Jaén, Loja, ¿no?, también con el gobierno brasileño, y también impulsar la red centralizada semafórica, ¿no? Entonces, ahora, ¿en qué porcentaje consideran ustedes que estamos? Porque acabamos de, en realidad, continuamos en medio de una campaña electoral en la que hemos escuchado mucho a los oyentes de RPP Noticias, y de hecho nos escuchan actualmente, ahorita mismo nos escuchan en muchas ciudades del Perú a nivel regional, y muchas de las quejas eran del estado de las carreteras, el transporte urbano, el caos. ¿En qué porcentaje estamos de avance, de implementación de este proyecto de movilidad urbana, ¿no? Y de acuerdo a ese porcentaje, ¿cuánto hace falta o qué es lo que hace falta avanzar? bueno, en primer lugar, hemos identificado que hemos tenido avances significativos al interior del país, ¿no? En el caso de la ciudad de Arequipa, ¿no? La ciudad de Arequipa, por ejemplo, ya está entregando su plan de movilidad urbana sostenible, la cual ha sido financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, ¿no? Y hemos logrado, en este caso, la viabilidad de lo que es este proyecto de gran envergadura que es en el norte del país, con un sistema de buses BRT, ¿no?, buses Rapid Transit tipo el metropolitano a gas, ¿no? Y también impulsar lo que sería el sistema de teleféricos en la ciudad de Huamanga para los Juegos Bolivarianos 2024, ¿no? Son sistema de transporte masivo, ¿no?, urbanos. Que se están implementando. Claro, pero con electromovilidad hay que tomar en cuenta, ¿no?, porque tenemos un gran potencial eléctrico en el sur del país, ¿no?, por el tema de la sostenibilidad. Y bueno, comentarles la importancia de lo que es la planificación, los estudios de demanda de viajes, ¿no?, para que estos sistemas de transportes sean sinceramente rentables, sean autosostenibles si fuera posible, pero también priorizar a la persona, ¿no? Vemos, en el caso de las municipalidades provinciales necesitan ese soporte técnico, como le brindamos ese soporte técnico, estamos haciendo convenios con las universidades locales, ¿no? Y esperemos que ese trabajo continúe, señor Luciani. Le agradecemos muchísimo por toda la información que ha brindado. Esperemos que este proyecto siga avanzando, este plan de movilidad de transporte urbano, ¿no?, siga avanzando, y que no solamente sea en las regiones, ¿no?, que sea también en Lima, ¿no?, que sea algo global, pero valoramos definitivamente lo que se está haciendo a través de las regiones, ¿no?, a través de Promovilidad. Muchísimas gracias por haber estado aquí en RPP Noticias. Estamos en nuestro programa especial Ciudades con Futuro. Esta campaña busca promover la necesidad de ver a nuestras ciudades como espacios en los que podamos vivir plenamente, y esta campaña, por supuesto, llega y es organizada con RPP, con el apoyo y compromiso de Enel y Movemos de Vinci Highways. Regresamos después de escuchar a nuestros anunciantes en unos minutos.
Y ya estamos de regreso en nuestro programa especial Ciudades con Futuro, campaña que busca realizar un diagnóstico en esta edición sobre el transporte, la movilidad sostenible. Recuerden que Ciudades con Futuro es una campaña que organiza RPP Noticias con el apoyo de Enel y Movemos de Vinci Highways, ¿no? Y el siguiente tema que vamos a tocar tiene que ver con las autoridades, o mejor dicho, con lo que deberían estar proponiendo las autoridades, ¿no? Las soluciones que deberíamos estar escuchando los peruanos para lograr un transporte de calidad. Estamos poniendo en agenda la importancia de seguir promoviendo la movilidad sostenible, ¿no? Y lo que ella significa con recomendaciones prácticas, ¿no? Y medidas prioritarias que deberían tomar en cuenta las nuevas autoridades regionales, distritales y municipales para mejorar el tránsito. Para eso, por supuesto, tenemos a un especialista. Él es Rafael Capristán, de la División de Transportes del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Bienvenido, Rafael. Muy buenos días. Muy buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta es directa, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer o qué deberían tomar en cuenta las autoridades, poner en agenda para lograr un transporte de calidad? Algo que durante las elecciones, que todavía estamos en ellas, va a haber una segunda vuelta regional, los electores han demandado muchísimo, ¿no? Después de la seguridad, uno de los top 3 de los temas más críticos para los electores ha sido el transporte, que es un caos no solamente en Lima, sino en muchas ciudades del interior del país. Efectivamente, como señalas, el transporte público es un elemento clave porque está vinculado directamente a la calidad de vida de las personas. Y creo que un elemento clave de política que deben priorizar en general los diversos estamentos del gobierno está referido a la priorización de los modos más eficientes de transporte respecto al modo privado. Cuando hablamos modos más eficientes de transporte nos referimos claramente a transporte público masivo de calidad y transportes no motorizados como por ejemplo caminar o utilizar bicicleta. O deben ser prioritarios respecto al uso del transporte privado, que claramente es un modo ineficiente. Por ejemplo, las últimas estadísticas que tenemos indican que por cada vehículo más o menos el nivel de ocupación es de 1.3 personas. En la práctica es una persona por vehículo, eso es un transporte poco eficiente, porque el transporte privado ocupa mucho espacio vial con todas las externalidades adicionales que son contaminación, congestión, etc. Entonces, ese debe ser un elemento clave de política, de priorizar los modos de transporte eficientes respecto al transporte privado. Ahora, en eso claramente, no sé si me voy a aventurar un poco a decirlo, pero hemos fracasado un poco, al menos desde Lima, por ejemplo, no sé, ¿no? Porque a raíz de la pandemia, los peruanos hemos comenzado a trasladarnos en scooters, ¿no? En monopatines, en bicicletas. Y muchos de los candidatos, por ejemplo, voy a ser yo el que personalice, ¿no? Proponían ciclovías, ¿no? Y algunos se jactaban incluso de que teníamos una de las ciclovías más largas, más kilómetros de ciclovías en Lima y todo, ¿no? Pero nos preguntábamos nosotros, ¿qué calidad de ciclovías tenemos? Porque cuando uno recorre la ciudad, y estoy seguro que no es diferente en Arequipa, en el Cusco, ¿no? La calidad de las ciclovías no tienen los estándares que deberían tener de acuerdo a entidades internacionales como ustedes mismos. Creo que tienen estándares de ciclovías. ¿Cuáles son esos estándares que deberían las municipalidades o las nuevas autoridades tener? Sí, es muy probable que la masificación de las ciclovías o uso de la bicicleta haya sido una respuesta al tema de la pandemia, pero claramente requiere una mejora en diseños, en planificación. Pero aquí lo que es importante señalar es que este es un proceso. Al ser una respuesta a la pandemia, obviamente hay muchísimo espacio para mejorar los temas de planificación de las ciclovías. Lo importante es que ha habido una respuesta de la población a utilizar ciclovías, y ese punto creo que es importante rescatarlo. Hay toda una parte de mejora en la infraestructura de las ciclovías, que estén conectadas, que sean ciclovías que conecten orígenes-destino, me refiero a orígenes-destino, que puedan conectar ya sea un colegio o la vivienda con otros modos de transporte como buses o quizás un metro. También es importante relevar la importancia de planificar sistemas integrados de transporte. Un sistema integrado de transporte debe entenderse
como el modo más eficiente o la combinación más eficiente de distintos modos de transporte, ya sea caminando, ciclovía, buses, metro. Entonces, esa combinación eficiente debe ser muy bien planificada, ¿no? Lo comentaba el panelista previo que está trabajando mucho en ciudades. Esa planificación es muy importante para que las ciudades puedan contar con un sistema integrado de transporte eficiente y muy bien planificado. Pero claramente en el tema de ciclovías, volviendo al tema, ha habido una respuesta natural de la población a utilizar un modo eficiente, pero hay mucho espacio para mejorar los diseños y planificación, claramente. Ahora, ese espacio para mejorar es la seguridad también, ¿no? Porque revisando cifras me parece interesante notar que, digamos, un gran porcentaje de la población considera viable utilizar ese tipo de transporte alternativo, ¿no? Pero a la vez este gran porcentaje o uno similar lo considera inseguro. Sí. Entonces también hay que hacer las calles seguras para estos nuevos usuarios, ¿no? de este tipo de movilidad, ¿no? ¿Qué recomendaciones podemos dar, por ejemplo? En general, el tema de seguridad vial es un tema transversal que tiene que abordar todos los modos de transporte, no solamente los temas peatonales, ciclovías, vehículos, buses. Es un tema claro porque en los focus group que hemos hecho en algún momento, claramente, como tú señalas, el tema de seguridad para el uso de la ciclovía es una limitante. En algún momento se consideraba incluso el precio de la bicicleta, eso ya no es un factor limitante, pero sí el factor de seguridad es un factor clave. Entonces se requiere muchísima fiscalización y acompañamiento para justamente proteger a estos usuarios que vienen utilizando la ciclovía. Pero en general, el tema de seguridad aborda todos los modos de transporte, ciclovías, buses. Hay muchos temas de inseguridad alrededor de las estaciones de buses o temas de acoso sexual que también hay que cuidar. Entonces, eso es un tema transversal a todos los modos de transporte. Ahora, es el tema de la capacitación también, ¿no? Finalmente, porque hay mucho de, ahora voy a usar mi bicicleta para irme al trabajo, voy a usar el scooter, pero no hay una cultura de saber utilizarla, ¿no? Porque tengo una bicicleta, me creo omnipotente y ya me voy a meter en contra en una vía, o voy a hacer lo que quiero, o voy a salir de la ciclovía. ¿Cuánto se tiene que trabajar en la capacitación también de los ciclistas, de estos nuevos peruanos que están usando transporte alternativo? Sí. El tema de capacitación vial es un tema clave, ¿no? Que en algún momento ha sido un poco descuidado, no solamente la capacitación a los ciclistas, que es clave, retomando el tema anterior, el uso masivo de las bicicletas y también de las motos ha sido una respuesta, digamos, rápida y no planificada por efectos de la pandemia. Eso requiere nuevamente retomar muchos temas de seguridad, educación vial, no solamente a ciclistas, sino especialmente a los temas de motos, que también viene siendo un problema que viene generando algunos inconvenientes en términos de seguridad. Me refiero a de seguridad vial porque hay la mayor parte de los accidentes viales son a ciclistas y a motociclistas. Entonces, el tema de educación vial, no solamente a los ciclistas, sino también a las personas que manejan autos, es un tema clave, porque cada vez encontramos en las vías más ciclistas, más motociclistas, y tenemos que estar capacitados, tanto los usuarios como los ciclistas y motociclistas, pero también los que manejamos un auto o los que manejan transporte público. Y eso puede estar dentro de la competencia de un gobierno regional, de una municipalidad provincial, distrital, tranquilamente. La capacitación, claro que las campañas de concientización en las calles para que los ciclistas puedan respetar las normas. Tanto ciclistas, ojo, como gente que maneja sus autos, como los peatones también. Todos tenemos una responsabilidad en ese trabajo. Señor Rafael Capristán, muchísimas gracias por haber estado en RPP Noticias, especialista de la División de Transportes del Banco Interamericano de Desarrollo, hablando de, esperamos que las municipalidades hayan tomado nota, ¿no? De las recomendaciones muy buenas que nos ha dado y de las cosas que hay que hacer para lograr una movilidad sostenible, porque desde RPP estamos comprometidos con promover el progreso de los peruanos, y ahora que tenemos nuevas autoridades municipales, regionales y provinciales, sabemos que debemos trabajar todos juntos para lograr un transporte de calidad de cara a nuestras ciudades con futuro. Puede visitar además nuestras redes sociales, donde
vas a encontrar toda la información de esta campaña Ciudades con Futuro. 11 y 12 de la mañana continuamos en nuestro programa especial Ciudades con Futuro en RPP Noticias. Mi nombre es Diego Pajares Herrada y continuamos conversando acerca de movilidad sostenible. Ya tenemos en cabina a Luis Zapata, vicepresidente del Consejo Directivo de Movemos, Asociación de Vinci Highways, por la movilidad sostenible, para hablar sobre cómo mejorar la educación y seguridad vial en el país, ¿no? Un tema, una pregunta bastante amplia, bastante compleja, pero que vamos a tratar de aterrizar porque creo yo, y estoy seguro tú también, Luis, los peruanos merecemos un transporte no solamente público, de calidad, cosa que no tenemos, ¿no? Pero también la posibilidad de movernos de manera sostenible y de manera segura. ¿Cuáles son tus primeras comentarios al respecto? Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de RPP, ¿no? Sí, el concepto de movilidad sostenible es bastante amplio, ¿no? En el grupo Vinci Highways, que es, del cual forma parte Movemos, lo que hacemos es promover movilidad positiva. Y es que no solo priorizamos el tráfico en nuestras infraestructuras de transporte, sino que priorizamos la gestión de los impactos positivos en las personas y en el ambiente. Y cuando hablamos de impactos positivos en las personas, estamos hablando de que nuestras infraestructuras o las infraestructuras de transporte en general, sean carreteras en este caso particular, ¿no?, generen los menores impactos a la seguridad de las personas, ¿no? Hoy en día nos preocupa que más o menos, según cifras del MTC, 220 siniestros, más de 220 siniestros se producen al día. En esos siniestros, 9 personas fallecen, 9 conductores, y 5 tienen que ver con motos, ¿no? O sea, es altísimo eso. Es altísimo, ¿no? Las motos han explotado en su crecimiento en número, ¿no? Por necesidad también. Por de necesidad, las personas, ¿no? claro. La pandemia ha generado mayores necesidades para movilizarse. Por ejemplo, los deliveries durante la cuarentena, Claro. y post-cuarentena generaron un aumento de la demanda de este tipo de servicios y aumentó, ¿no?, el número del parque automotor de motociclistas. ¿Qué ha pasado? Que hoy en día tenemos un gran número de accidentes, pero eso también nos tiene que llevar a la acción, ¿no? En Movemos trabajamos con un eslogan que es muévete bien, muévete verde, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Ante este problema hemos creado una escuela para motociclistas, ¿no?, que es una teleserie web que trabajamos en una primera etapa con una empresa de aplicativos, ¿no?, para deliveries, ¿no?, y que lo aplicamos para carreteras con la intención de que los motociclistas aprendan las normas de tránsito, aprendan a manejar de manera responsable, porque es lo que nos interesa. Tenemos que hacer cosas. Mucho hablamos de los problemas de infraestructura, que las infraestructuras no son inclusivas, pero tenemos que hacer algo. El privado tiene que aportar a la población mucho para poder manejar de manera responsable. ¿Qué otras propuestas, además de la que acaba de plantear, tiene para, porque tenemos autoridades que nos están escuchando en este momento en todo el Perú, ¿no? Y hemos acudido en las últimas semanas a una lluvia de propuestas, ¿no?, de miles de candidatos, unos cuantos han sido elegidos y estos tienen que cumplir. Entonces, ¿qué les podemos decir a ellos? ¿Qué podemos sugerirles con respecto a la movilidad sostenible, al caos de transporte que hoy día vivimos? En primer lugar, que el sector privado puede ser el mejor aliado para los gobiernos municipales, si queremos generar impactos positivos en las personas y en el ambiente. Planificar es importantísimo, y planificar de manera integrada, ¿no? Un distrito no puede generar unas iniciativas de infraestructura que estén bastante alejadas de lo que su vecino puede tener. Es muy importante también que los nuevos gobiernos municipales no solo incorporen al privado, sino el elemento de la participación ciudadana. Es importantísimo. Eso porque quiero recordar que estamos en la multiplataforma de RPP Noticias, por radio y televisión, con Luis Zapata, vicepresidente del Consejo Directivo de Movemos, Asociación Vinci Highways por la movilidad sostenible. Luis, justo a lo que te referías en este momento, ¿no? ¿Cómo podemos generar una buena convivencia en las calles entre el peatón, el ciclista, el motociclista, el que maneja su automóvil, ¿no? Eso también es competencia de las autoridades municipales, tiene que ver con la capacitación. ¿Qué podemos recomendar en ese sentido? Mira, en primer lugar, no solo es una recomendación para las propias personas. Todas las personas necesitamos movilizarnos, caminando, tomando un bus,
tomando un metro, tomando un taxi, manejando el propio auto particular, tomando el metropolitano en el caso de Lima. Pero debemos hacerlo de manera responsable. Es muy importante que no solo conozcamos las normas de tránsito, sino que manejemos y nos movamos de manera responsable, ¿no? Desde el simple hecho de saber cómo cruzar una vía, utilizando las vías que están señalizadas, ¿no? Las vías correctas, manejar a la velocidad que corresponde, ¿no? Todo eso forma parte de lo que es la educación. Y no solo las autoridades tienen que ayudar a las personas en eso, sino también los gobiernos. Los gobiernos tienen que ayudar en esta promoción de la seguridad vial. Y los privados estamos haciendo mucho, ¿no? Alianzas son importantísimas, alianzas con aseguradoras, con empresas de delivery, para el caso de las motos, ¿no? Empresas de transporte, ¿no? Con concesionarios de vehículos automotores. Es un trabajo conjunto. Y qué bueno que la empresa privada, ¿no? En este caso esté. Entonces, ¿qué les podemos decir a ellos? ¿Qué podemos sugerirles con respecto a la movilidad sostenible, al caos de transporte que hoy día vivimos? En primer lugar, que el sector privado puede ser el mejor aliado para los gobiernos municipales, si queremos generar impactos positivos en las personas y en el ambiente. Planificar es importantísimo, y planificar de manera integrada, ¿no? Un distrito no puede generar unas iniciativas de infraestructura que estén bastante alejadas de lo que su vecino puede tener. Es muy importante también que los nuevos gobiernos municipales no solo incorporen al privado, sino el elemento de la participación ciudadana. Es importantísimo. Eso porque quiero recordar que estamos en la multiplataforma de RPP Noticias, por radio y televisión, con Luis Zapata, vicepresidente del Consejo Directivo de Movemos, Asociación Vinci Highways por la Movilidad Sostenible. Luis, justo a lo que te referías en ese momento, ¿no? ¿Cómo podemos generar una buena convivencia en las calles entre el peatón, el ciclista, el motociclista, el que maneja su automóvil, ¿no? Eso también es competencia de las autoridades municipales, tiene que ver con la capacitación. ¿Qué podemos recomendar en ese sentido? Mira, en primer lugar, no solo es una recomendación para las propias personas. Todas las personas necesitamos movilizarnos, caminando, tomando un bus, tomando un metro, tomando un taxi, manejando el propio auto particular, tomando el metropolitano en el caso de Lima. Pero debemos hacerlo de manera responsable. Es muy importante que no solo conozcamos las normas de tránsito, sino que manejemos y nos movamos de manera responsable, ¿no? Desde el simple hecho de saber cómo cruzar una vía, utilizando las vías que están señalizadas, ¿no? Las vías correctas, manejar a la velocidad que corresponde, ¿no? Todo eso forma parte de lo que es la educación. Y no solo las autoridades tienen que ayudar a las personas en eso, sino también los gobiernos. Los gobiernos tienen que ayudar en esta promoción de la seguridad vial. Y los privados estamos haciendo mucho, ¿no? Alianzas son importantísimas, alianzas con aseguradoras, con empresas de delivery, para el caso de las motos, ¿no? Empresas de transporte, ¿no? Con concesionarios de vehículos automotores. Es un trabajo conjunto. Y qué bueno que la empresa privada, ¿no? En este caso esté colaborando, porque no solamente es un trabajo de las municipalidades, que su responsabilidad definitivamente está dentro de su autoridad, de su competencia, sino que la empresa privada pueda también apoyar con campañas. Luis Zapata, muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos conversado con Luis Zapata, él es vicepresidente del Consejo Directivo de Movemos, Asociación de Vinci Highways por la Movilidad Sostenible. Estamos poniendo en agenda el tema de la movilidad sostenible, de la movilidad del transporte urbano, del que deberíamos tener todos los peruanos, del que deberíamos gozar todos, no un país desarrollado no es el que tiene más autos, ¿no? Sino el que puede, donde el rico puede viajar en transporte público, ¿no? Vamos a... 11:22, estamos de regreso en Ciudades con Futuro, este programa especial de RPP Noticias, campaña que organiza RPP con el compromiso de Enel y Movemos de Vinci Highways. Vamos a continuar hablando del transporte, un tema tan importante que en las últimas semanas hemos escuchado muchísimo
Después de la inseguridad, uno de los temas que más demanda la población, que más demandan los peruanos, es el transporte, que es un caos realmente, no solamente en Lima, sino en muchas ciudades del Perú, donde en este momento nos estás escuchando, seguramente en tu ciudad, en hora punta, tus calles se llenan de buses, de autos. Bueno, vamos a hablar acerca de alternativas porque la movilidad eléctrica es una alternativa definitivamente, cada vez a raíz incluso de la pandemia, de repente un poquito antes, se han comenzado a vender mucho más vehículos eléctricos, monopatines, los llamados scooters, ¿no? Bicicletas eléctricas. Es un mercado que está creciendo. Para hablar acerca de qué tan preparados estamos para tener vehículos eléctricos en el Perú, ya tenemos en cabina a Alex Ascón, gerente general de Enel X-Way Perú, de la división especializada en movilidad eléctrica. Bienvenido, Alex, a RPP Noticias. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar en este espacio que el grupo RPP auspicia. Definitivamente es un espacio muy importante porque trae a conocer a todos los ciudadanos las diferentes iniciativas que se vienen gestando desde movilidad eléctrica en general, en el país y para beneficio de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cuáles son esas iniciativas que a través de Enel están promoviendo, ¿no? Porque la idea, imagino, es que crezca el uso de movilidad sostenible eléctrica. Exacto. A ver, a través del grupo, nosotros como Grupo Enel tenemos definitivamente la misión de desarrollar la sostenibilidad, electrificación del transporte y la digitalización. Eso es algo fundamental para nosotros. Para esto se formó Enel X-Way. Enel X-Way básicamente está comprometida con la electromovilidad y técnicamente nosotros le damos el soporte de recarga a todo tipo de vehículo, ¿no? Claramente venimos gestionando a lo largo de más de 2 años ya electromovilidad, juntándonos y construyendo un ecosistema de electromovilidad para que este finalmente pueda ser ofertado y pueda ser factible para los ciudadanos en Perú, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de transportarse en un vehículo eléctrico? Digamos, desde la experiencia que ha tenido Enel trabajando con este tipo de tecnología, yo imagino que bastantes, pero quiero que por favor a nuestros oyentes en todo el Perú les comentes, o sea, ¿qué beneficios hay de comprar? Porque un vehículo eléctrico no es barato hoy en día, ¿no? Sí. Y muchos dicen, no voy a gastar, mejor pago un sol en el micro, ¿no? Un sol 50, 2 soles, qué sé yo. Pero hay una inversión y hay un costo-beneficio interesante en el tema eléctrico. Definitivamente existen muchos beneficios, ¿ya? Existen muchos beneficios, pero creo yo que los principales beneficios en esta nueva tecnología son la experiencia de manejo es increíble. ¿Ya? Los autos, camiones, vans y buses tienen una tecnología totalmente diferente en la experiencia de manejo. Después es la cantidad de ahorro versus el combustible convencional, ¿no? Estamos hablando de 85 a 90% de ahorro versus el combustible tradicional o combustible fósil. Y estamos hablando también de mantenimientos con 40, 50%, porque un vehículo eléctrico es técnicamente una batería con llantas. Entonces, claro, no estamos hablando de muchas partes, ni de aceites, ni de cuestiones muy asociadas al combustible o al uso de... Y el consumo eléctrico tampoco es mayor. Claro, el consumo eléctrico, como lo mencioné hace un minuto, es hasta 90% de ahorro versus el combustible tradicional. Por eso, para tú desplazarte las mismas cantidades con combustible fósil. Ahora, ¿en qué porcentaje de avance estamos también de uso de estas tecnologías, ¿no? Es una tecnología que es cierto que nos da la impresión de que digamos, ha evolucionado o ha empezado, ¿no? a raíz de la pandemia, pero ¿ha avanzado tanto realmente o creen desde Enel, desde su punto de vista, que debería crecer más, que debería ser mucho más masivo tal vez? Claro, a ver, solamente para responder o terminar de responder la última pregunta, también las emisiones de CO2, que es lo más importante, creo, para todos los ciudadanos. Claro, la contaminación. 0 emisiones. O sea, un vehículo eléctrico no contamina. No emite nada. Exacto. Sí. Bueno, ¿y qué hemos venido gestando en estos 2 años?
En estos 2 años, cerca de 3 ya, lo que se ha venido gestionando son diferentes iniciativas, ¿no? Como por ejemplo, construir el ecosistema con diferentes actores. En el 2019 al 2020 existían 2 marcas de vehículos eléctricos en el Perú. Hoy en día estamos a cerca de 8 a 10 marcas ya. ¿Qué quiere decir? Que el portafolio de vehículos eléctricos en el Perú se ha incrementado. ¿Por qué? Porque encontraron un aliado estratégico en el Perú y básicamente nosotros hemos representado esa alianza o esa estrategia para poderles dar el soporte de carga, ¿no? Claro, porque en realidad el tema de la movilidad eléctrica requiere, a ver, si queremos, acá no hablamos solamente de bicicletas o scooters, ¿no? Estamos hablando de autos, de camiones, y se necesitan cargadores para eso. Exacto. ¿Cómo está avanzando, cómo está colaborando o trabajando Enel para ese tema? El enfoque que le hemos dado principalmente es sector privado, porque es lo que se ha movido con mucha más facilidad. Y principalmente en las compañías que tienen una visión clara de reducción de emisiones de CO2, ¿no? Tienen una meta de sostenibilidad, por lo cual hoy en día van a comenzar a ver en las ciudades, a finales de este año, inicios del próximo, vans eléctricas circulando por la ciudad, camiones eléctricos circulando por la ciudad y flota de autos con mayor cantidad. ¿Por qué? Porque las empresas privadas han sido los primeros en tomar estas iniciativas. ¿Y hay estaciones donde pueden ellos cargar? Técnicamente, lo que se ha desarrollado son ad hoc o son proyectos específicos en donde su flota siempre va a estar recargada. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, si una empresa de consumo masivo necesita hoy en día cambiar su flota de camiones eléctricos o de vans eléctricas, lo que se hace es identificar la ruta, pones los cargadores en la ruta que ellos manejan, pueden ser en sus instalaciones en un punto medio o en otra ubicación, y siempre van a tener recarga. Entonces, no es un problema hoy en día la movilidad eléctrica en Perú. Es romper un paradigma que ha estado construido o ha estado plasmado por muchos años y que hoy en día nosotros venimos acá a establecer un poco cuál es el nuevo camino. Claro, no, y interesante el trabajo de Enel también proveyendo de esta infraestructura también para poder hacerlo sostenible, que es lo que todos queremos, ¿no? Ciudades sostenibles. Muchísimas gracias realmente Alex Ascón, gerente general de Enel X-Way Perú, de la división especializada en movilidad eléctrica. Ha sido muy interesante tenerte aquí, escuchar las propuestas de Enel, y muchas gracias a ustedes por escuchar Ciudades con Futuro, este programa especial. Desde RPP Noticias estamos comprometidos, ¿no? En promover el progreso de los peruanos y en poner en agenda ese tipo de temas que tienen que ver con movilidad sostenible, entre otros, ¿no? Podrán encontrar esta información, atención, en la página web www.ciudadesconfuturo.p o ingresando a nuestra página web rpp.p. Nuestro agradecimiento especial a Enel y a Movemos de Vinci Highways por el apoyo a esta campaña. Hasta aquí, Ciudades con Futuro. Muchísimas gracias por escucharnos. Quédese en sintonía de RPP Noticias porque vamos a escuchar los titulares de la media hora y regresamos con Siempre en Casa. Regresamos con Siempre en Casa en unos minutos más. Hasta la próxima. Ciudades con Futuro es organizado por RPP con el compromiso de Enel y Movemos de Vinci Highways.